Hola, ¿qué tal mis amados hermanos de Facebook, de YouTube, de las redes sociales? Los saludamos con cariño y el respeto de siempre. Son las 5 de la tarde con 5 minutos. No sé a qué hora nos va a escuchar usted, por la tarde, por la noche. A la hora que usted nos escuche, lo saludamos y lo bendecimos desde aquí, desde Ventana Virtual Cristiana Radio. Y hoy vamos a dar inicio a un nuevo programa, ¿verdad?, que se llama Disfrutar en su presencia. Y vamos a saludar a mi hermanita Adela, que ya se encuentra aquí con nosotros y que es la encargada de traernos la palabra del día de hoy, ¿verdad? Así que bueno, bienvenida, bienvenida, amada hermanita. Los micrófonos son suyos. Le escuchamos. Qué alegría estar con ustedes ahora y formar parte de esta gran bendición para la humanidad. Me da mucho gusto saber que puedo participar, que soy útil en las manos del Señor a través de la invitación de nuestros hermanos, y esto vendrá a redundar en bendición a toda la iglesia de Jesucristo, porque somos un solo cuerpo, las distancias para Dios no existen y Él se encarga de que todo funcione y a Él todo le sale muy bien. En estos días vamos nosotros a estar disfrutando. A mí me encanta usar esta palabra porque la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, el libro sagrado, como ustedes quieran decirlo o identificarlo, es la carta de amor de Dios para la humanidad. Dios está estableciendo comunicación con sus seres amados que somos nosotros, con sus hijos que somos nosotros los que hemos decidido que Cristo sea nuestro Salvador y Señor. Y Dios es hermoso, Dios es lindo, nos habla y nos habla de muchas maneras y nos ha hablado ahora por el Hijo y nos ha dado la oportunidad de conocerle. Y al conocerlo, tal como lo hacemos con algunas personas, ¡qué gozo! ¡Qué gozo de encontrarnos otra vez! ¡Qué gozo de estar juntos! ¡Qué gozo de participar en una u otra actividad! Y los esposos, qué gozo de estar siempre juntos ahí. Y es que Dios usa la figura de la iglesia para que la entendamos en su relación con Dios. Usa la figura del matrimonio. Bien, vamos a estar disfrutando entonces de una serie de meditaciones basadas en el Evangelio según Juan. Juan, el apóstol de Jesús. Juan, el discípulo amado. Juan, que de alguna manera conoció a Jesús desde niño, porque vienen a ser ellos de parentesco cercano, familiar. Y Juan estuvo con Jesús hasta la cruz, hasta que fue el Señor lastimado, hasta que murió y entregó su vida por nosotros. Siguió después Juan, estuvo con el Cristo resucitado, muy de cerca, muy de cerca. Y por fin, por allá, por el año 80, 90, 95, algunos investigadores marcan un rango del año 60 al año 100 para decir que por esos años Juan el apóstol, que para ese momento ya es un anciano, se decide a escribir este evangelio. Este evangelio que es diferente de los otros, es diferente de Mateo, de Marcos, de Lucas. Este evangelio tiene otros propósitos. Cada evangelio tiene su propósito. Los escritores de los evangelios tenían en mente a alguien, alguna persona, alguna situación para escribirles. Mateo estaba pensando en los judíos. Por eso el Evangelio de Mateo tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Marcos estaba pensando en los romanos. Los romanos eran un pueblo conquistador, era un pueblo bélico, era un pueblo de rápida reacción. A los romanos no se les podían hacer tanta historia. Ellos querían ya los resultados. Por eso es un evangelio corto, muy interesante. Muy rápido usted llega a la resurrección de Jesucristo. Pero también Lucas, como buen médico, observador, detallista, perfeccionista,
Lucas no estuvo con el Señor Jesús, más bien fue discípulo de Pablo, el apóstol, pero se dedicó a investigar y a poner en orden las cosas, decía él en sus escritos, porque como que encontraban muchas cosas revueltas, se me figura. Dijo, voy a poner orden, y entonces escribe el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos, la historia del Nuevo Testamento. Y llegamos con Juan. Juan es especial y específico. Estas cosas son escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo ustedes puedan disfrutar. Esa es la palabra clave para nosotros en estos días. En muchas tardes vamos a estar disfrutando de la palabra, disfrutando de la relación. Por eso es importante hacer aclaraciones de entrada, ¿verdad? Entonces, los hermanos que están encargándose de entregar el Evangelio siempre van a hacer una aclaración. Jesucristo es una relación, no es religión. Jesucristo es relación. Si no te relacionas con Él de la manera que debe ser, no vas a tener mucho provecho. Así que esa nueva relación, algunos de ustedes, de los que estamos escuchando en este momento, ya lo tenemos sabido y lo disfrutamos. Pero algunos otros, como que nos llama la atención la palabra y decimos, a ver, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que religión no y relación sí? Bueno, para todos, este es un momento muy especial, va a ser un momento muy especial. Las tardes del miércoles a las 5 vamos a estar hablando del Evangelio de Juan. Pero antes de empezar, porque no hemos empezado, quiero que sepan, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de entregar su palabra. Dios de amor, qué bueno eres tú con nosotros. Qué maravilloso es haberte conocido. Y qué gratitud hay en nuestros corazones de poder compartir de lo que tú nos has dado. Porque el Señor dice en la Escritura que un corazón agradecido, pues no sabe cómo manifestar su gratitud. Pero compartiendo es una forma también de mostrar nuestra gratitud. Gracias Dios, gracias. Gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo. Esta palabra no vuelve vacía, esta palabra tú la entregas, Señor, a quien sabes que la necesite. Gracias Señor. Amén. Así es. Antes de entrar en materia del Evangelio de Juan, también es importante que platiquemos qué estaba pasando históricamente hablando en ese tiempo en que Juan decide escribir. Para ese momento dijimos, si estamos hablando del año 60 de nuestra era, pues ya pasaron 30 años de que el Señor Jesús murió, pero si Juan escribió en el año 80 o 90, son 40, 50, 60 años. Ya pasó todo este tiempo, la generación que estuvo de cerca mirando y siguiendo los aconteceres de la vida de Jesús, de su prédica, de su sacrificio, de su resurrección, de las noticias que en todo el mundo se supieron, ya no están. Y la iglesia, desde que el Señor Jesús subió al cielo, desde que empezó la prédica de los apóstoles, desde que el Señor Jesús estaba predicando, después de un momento de popularidad, se vino la oposición, la hostigación, la acusación, poner trampas, buscar formas de atacar, hasta que por fin, por hacer bien, por sanar enfermos, por resucitar muertos, por dar vida abundante, por entregar alimento a multitudes, por dar la palabra de Dios sin más ni más que lo que Dios quería que supieran. El Señor Jesús fue acusado de blasfemo, llevado a la muerte, muerte de cruz. Y ahí en la cruz pagó la deuda mía, pagó la deuda tuya, pagó nuestra deuda y de toda la humanidad. Porque eso es lo que ocasiona el pecado, separarnos de Dios. Por eso bíblicamente se usa la palabra muerte, porque para la Biblia muerte es separación. El pecado nos aparta de Dios. De ahí que hacemos lo que a Dios no le agrada. ¿Y cómo sabemos lo que a Dios no le agrada?
Pues por eso es necesario leer la Escritura. Por eso es necesario disfrutar la palabra, porque hoy vamos conociendo al autor de ese libro. Y el autor de ese gran libro es el Espíritu Santo de Dios. Él inspiró a todos los que escribieron esta palabra para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Así que qué bueno que usted y yo hemos dispuesto estos primeros 10 minutos. Algunos acaban de sintonizar, otros desde que empezamos están alertados y atentos. Pero qué bueno que nosotros podamos conocer la palabra para saber qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le disgusta, qué es lo que Dios prohíbe, qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que Dios se acepta. Dios no es un señor regañón, no. Dios no es, no, si es una persona, Dios es una persona tremendamente hermoso, grande, precioso, maravilloso, lindo. No es como algunos lo han pintado. Dios es bueno. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a conocerlo y a disfrutarlo. Así que han pasado, dijimos, aproximadamente 50, 60 años de que Jesús regresó al cielo. La iglesia empezó a crecer. Vemos en el libro de los Hechos como los milagros, los portentos, como las situaciones de bendición y la gloria de Dios manifestándose por donde quiera. También trajo consecuencias de persecución y de martirio. Hubieron muchos mártires, sí. El primer mártir, Esteban, está registrado en el libro de los Hechos, pero de ahí muchísimos mártires en todos estos 2022 años, por el nombre de Jesús, se han sucedido. Y es que en ese momento histórico, el mundo había sido conquistado, prácticamente el mundo conocido de ese tiempo había sido conquistado por el pueblo romano. Y el pueblo romano, a donde llegaba y conquistaba, respetaba la cultura de los pueblos, respetaba sus formas de pensar, sus formas de adorar. Incluso las naciones sí, han sido politeístas, eran politeístas, tenían muchos dioses. Y ellos los dejaban. Solamente les decían, ustedes tendrán que reconocer que el César, el emperador romano, es el Señor. Y eso quiere decir, a César, al emperador romano, lo consideraban como Dios. Para los demás pueblos ese no era ningún problema, porque ellos tenían muchos dioses, así como que decían, pues otro dios más. Está bien. Si con eso estamos todos contentos, pues César es el Señor. César es Curios. Pero a medida que la iglesia de Jesús fue creciendo y de que los nuevos convertidos al conocimiento de la palabra, a aceptar el sacrificio y la resurrección de Jesús, estaban creciendo, aumentando en número, cuando ellos eran confrontados para que dijeran que César era el Señor, para que dijeran que César era el Curios, hablando del idioma de ellos, los cristianos decían no. César no es Dios. César no es el Señor. Para nosotros, el único que merece ese título se llama Jesucristo. Y eso les valía la muerte, el suplicio. Pero entre más mártires había, más se regaba el evangelio. Y por experiencia lo tenemos, históricamente hablando, a nivel mundial, en donde hay persecución, en donde hay muerte, en donde hay castigo por ser cristianos, ahí el evangelio florece. Ahí se riega la palabra, ahí fructifica la palabra. Alégrate. Si estás teniendo problemas por hablar de Cristo, eso es natural. Eso es natural. Porque Jesucristo es el Señor y no lo vamos a callar. Juan entonces, ella es un anciano ahora. La iglesia está siendo perseguida. De hecho, él mismo fue desterrado a Patmos, según la historia. Ahora está en Éfeso.
históricamente hablando, hoy a donde estuvo Éfeso está la ciudad de Turquía, para que tengamos una referencia geográfica. Y Juan decide escribir ahora para que la gente pueda tener una base sólida de su fe. Porque por fuera, dijimos, eran perseguidos, pero de dentro de la iglesia, por las formas de pensar de la sociedad de su tiempo igual, la influencia de los griegos, de los filósofos griegos, desde esos tiempos era muy fuerte. Esa filosofía griega, esa forma de pensar de los griegos, hasta hoy se estudia. En México, en la República Mexicana, en el nivel de estudios de bachillerato o preparatoria, está el estudio de las raíces griegas y latinas y de la filosofía de los grandes pensadores, y entre ellos hay muchos griegos de ese tiempo. Así que la influencia de esa forma de pensar, la influencia mesopotámica, la influencia romana, el politeísmo, los griegos y los romanos hablaban de una ciudad de dioses, porque para ellos los dioses podían ser como los humanos. También habían adúlteros, también se robaban a las diosas, a las princesas, tenían sus historias. Y esto se introdujo en la iglesia y empezaron a hablar de conocimiento de la religión, de conocimiento de la palabra. No faltó el orgullo intelectual, no faltó la oportunidad de que un pequeño grupo se sintiera elegido, selecto. Ellos eran los portadores y dueños de la verdad. Empezaron con ideas raras como la carne, pues la carne se va a quedar aquí en la tierra. Las cosas de la carne no importan. Lo que hoy en México decimos, pues le rienda la carne. Al fin que Dios lo que le importa es el espíritu. Y el espíritu, y empezamos a hacer ese tipo de razonamientos que no están en la Biblia, pero que se han infiltrado en la iglesia. Juan vio todo esto. Estaban haciendo esa línea de pensamiento. Y ayudado por el Espíritu Santo, y ayudado por algún secretario particular, él empezó a escribir. Y en este evangelio, si ustedes y yo vemos, no hay una introducción como en Lucas, ¿no? Empieza el evangelio en una redacción tremenda. ¿Por qué tremenda? Porque es exactamente como empieza la Biblia. La Biblia empieza diciendo en el principio, y el evangelio de Juan empieza diciendo en el principio. Aleluya. En el principio están hablando ambos, el escritor de Génesis y el escritor del Evangelio, están hablando del principio. ¿Por qué del principio? Porque es la eternidad. Vean, aquí mismo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién habla aquí? ¿Quién es ese verbo? Recuerden que la Biblia y el Nuevo Testamento se escribe en griego, koiné. Y los que hicieron la traducción, los que hicieron la traducción al español, seguramente que tuvieron problemas. ¿Qué palabra vamos a traducir en lugar de logos del griego a el español? Si ustedes han leído varias versiones de la escritura, por ejemplo, me encanta a mí la traducción de la Biblia latinoamericana, y ahí usan la palabra, perdón por la redundancia. Dicen en el principio era la palabra. En Reina Valera dice en el principio era el verbo. Verbo y palabra fueron las que encontraron, las expresiones que encontraron para a nosotros hacernos pensar que en el castellano o español, en este momento lo vamos a tomar como sinónimo. Ofrezco disculpas para los que me están escuchando y que saben bien que no es lo mismo. Ofrezco disculpas, pero quiero decirles que verbo es la palabra dentro de la redacción de la gramática que indica acción.
Si no hay un verbo en una expresión, entonces solo es una frase. Por eso están usando esta palabra verbo. O la expresión palabra, porque la palabra es el símbolo de la comunicación. Dios se comunicó, Dios se comunica, Dios es una persona y quiere establecer comunicación con sus queridos, con sus seres que Él creó, porque somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, todos los seres humanos. Y Dios está interesado en todos los seres humanos. Para Él no hay grupos, no hay selectos, no hay de mucho conocimiento. Hasta hoy, en la sociedad de nuestros días, los que estudian, los que tienen grados de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, investigadores, ellos son muy bien cotizados en cuanto a la paga, porque son trabajos intelectuales y eso se paga bien, porque eso es muy valioso. Pero el jardinero, el que cuida la hortaliza, el que cuida los marranitos o los caballos, es trabajo manual. Ese le pagamos los salarios mínimos, porque eso no es tan valioso. Esas formas de pensar en la sociedad sin Cristo, pero que también se han metido a la iglesia, en donde también hay un grupo selecto, él es el obispo, o él es el presbítero, o él es el pastor, o él es el apóstol, o es toda la reverencia para ellos. No estoy en contra de ellos, los amo, son mis hermanos en la fe, pero tenemos que cuidar eso que descubrió Juan por lo que escribió su evangelio. Y empieza diciendo primero que Dios es eterno y que Jesús es Dios. Y por eso mismo Jesús es eterno. Aquí encontramos en los primeros versículos verdades tremendas, verdades esenciales de la fe cristiana. Jesús es Dios. Y como Dios ha estado presente desde la eternidad y estará presente hasta la eternidad. Es un pequeño paréntesis para tomar forma humana y venir a la tierra y estar aquí unos añitos. 33, 34 años estuvo en la tierra, tomó forma humana en el vientre de María, la Virgen. Pero Él es Dios. Y como Dios es creador, Él estuvo cuando se creó el universo, cuando Dios creó el universo con su sola palabra, cuando creó las galaxias, cuando creó los soles, los sistemas planetarios, cuando creó la Tierra, cuando creó a los satélites, a los cometas, cuando creó todas las cosas con su sola voz y después estuvo ahí cuando hicieron el acuerdo, hagamos al hombre. Qué maravilloso. Él es creador. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí es muy importante la expresión vida. Y quiero decirles que el capítulo 1 de Juan es la introducción a todo el Evangelio. Por eso vamos a encontrar en el capítulo 1 muchos asuntos, muchos temas que se quedan así como que inconclusos, porque lo que nos está diciendo Juan en su capítulo 1 es, voy a hablar de esto, 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 y es tan necesario que nos detengamos y revisemos este capítulo 1, porque después vamos a ir encontrando la continuación, hasta llegar al final del Evangelio de Juan. En Él estaba la vida, en Él estaba la relación. Él es el puente, Él es el que establece la relación entre Dios y los seres humanos. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. O sea, esa relación trae luz a los hombres. Aquí cuando en la Biblia encontramos la expresión hombres, es una forma genérica de expresarnos respecto de la humanidad. Aquí está hablando de los hombres y de las mujeres. Está hablando de los hombres ancianos, adultos, jóvenes y niños. Está hablando de las mujeres viejas, adultas, casadas, solteras, divorciadas. Está hablando de la humanidad. Era la luz de la humanidad. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. Sí, este es un ejemplo muy claro y muy fácil de entender. Si estás en una noche oscura y lúgubre,
si no ves ni siquiera a dónde vas a dar el paso. Y por ahí tienes un celular y le pones en el modo de lámpara, vas a poder ver, aunque sea un metro adelante. O vas a encender un fósforo, tú lo subes, la luz va a esparcir las tinieblas. Pero aquí en Escritura no se refiere solo a eso tan sencillo. Aquí se refiere a que para el momento en que el Señor Jesús vino a la tierra, en la tierra había gran oscuridad. El enemigo de las almas, el enemigo de Dios, que también es enemigo de nuestras almas, había tomado toda su fuerza contra la humanidad y la tenía cautiva, la tenía aprisionada, la tenía envuelta, la tenía confundida, la tenía mal. Así que cuando el Señor Jesús viene, esa luz va a alumbrar, se van a ir las tinieblas. Pero eran tan densas que era necesario preparar la llegada del Señor Jesús. Fue necesario que viniera alguien, otra persona antes de Jesús. No porque Jesús no hubiera podido hacerlo, sino porque así fue el plan de Dios. Y entonces Dios permitió que llegara un hombre enviado de Dios, dice el versículo 6, para los que pueden estar siguiendo la lectura, el cual se llamaba Juan. Este Juan es diferente del Juan que escribe el Evangelio. Este Juan es el profeta, es un hombre que es usado por Dios como profeta. Este Juan se salió del común denominador de la sociedad de su tiempo. Él era hijo de sacerdotes y como buen sacerdote, según la ley de Moisés, su padre tenía que ungirlo a Juan como sacerdote cuando él cumpliera la edad para ser sacerdote. Y justo cuando eso iba a suceder, Dios le dijo a Juan, según otros evangelios, que se fuera al desierto y que tuviera una alimentación diferente, que vistiera diferente, que tuviera experiencias diferentes. Allí dirían los fariseos de ese tiempo, ahí empezó el desorden, porque no siguió el patrón que tenían ellos. Pero Dios lo envió. Esto nos lleva a una reflexión. Esto nos lleva a un detenernos. Hermano, tú y yo debemos estar bien seguros que lo que hagamos sea porque Dios quiere que lo hagamos así. Dios es especialista en cambiar los formatos. Dice en el Nuevo Testamento que Dios tiene una sabiduría de muchas formas, multiforme. Dios nos sorprende. Y muchas veces nos hace pensar y decir y hacer actividades, decimos nosotros, cosas que no están dentro de los lineamientos establecidos por los hombres, incluso por Dios. Porque Dios puede hacer todos los cambios. Él no cambia. Él nos hace cambiar a nosotros. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Entonces vino este hombre. Lo envió Dios. Se llamaba Juan. Y vino para dar testimonio de la luz. Vino para dar testimonio. Un testimonio es algo que dice una persona que estuvo presente en algún momento, en alguna situación. No hizo nada, solo puede decirse que es testigo porque vio. No fue actor principal, solo estuvo ahí y vio. Él vino por testimonio, para decir lo que él había visto, lo que él había oído, para decir quién lo había mandado, para decir qué era lo que decía ese alguien que lo había mandado. Y en el Evangelio de Juan tenemos un poquito más de información sobre lo que hizo Juan, pero lo que sí hizo fue marcarle a la sociedad de su tiempo que estaban haciendo las cosas no bien. Estaba diciendo que eran unos hipócritas, que eran unos adúlteros, que eran unos mentirosos, que eran unos... Y la gente se empezó a incomodar, sobre todo cuando eso se lo decía a los líderes religiosos de su tiempo. Vino a sacudir, porque esa prédica, tal como decía nuestro hermano al principio de
de este momento, el Señor muchas veces nos va a llamar la atención, nos va a sacudir y nos va a ubicar. Es lo que hizo Juan. Ubicó a la sociedad de su tiempo. Y bien lo sabemos, pero es bueno que lo recordemos en este momento, bien lo sabemos que en ese tiempo las escuelas eran diferentes de como hoy nosotros las concebimos. Cuando hablamos de escuelas, tú y yo pensamos en un edificio, en una sala de dirección o sala de espera, la dirección, el conserje, los salones, o aulas, como le quieras llamar, los corredores, los pasillos, los sanitarios, la sala de conferencias, la sala de cómputo. Ese es el formato de una escuela. Pero en ese tiempo no había escuelas así, no había edificios. Los que enseñaban, los que querían compartir sus conocimientos o sus habilidades, lo hacían públicamente. La gente se acercaba y algo que me llama mucho la atención de ese tiempo es que los maestros seleccionaban a sus alumnos. De todos los que estaban por ahí, el maestro iba y decía, a ver, tú eres de mi grupo, tú eres de mi grupo, tú eres de mi grupo. Y yo lo pienso ahora y digo, ay Dios, cómo no me tocó vivir en ese tiempo. Yo hace años era profesora y los alumnos me escogían a mí y luego no me hacían caso. Pero en el caso de Juan, en el caso del Señor Jesús, ellos escogieron a sus alumnos. Y para enseñarles, no, ellos no eran egoístas. Ellos enseñaban a todos. La clase era para 5 o 6 de los que estaban inscritos, y así le podemos decir, en el grupo. Pero todos los que quisieran podían acercarse y podían escuchar la enseñanza. De tal manera que de tiempo en tiempo, a manera de examen, o sí, a manera de prueba, de comprobar, si alguien decía, oye, yo he estado oyendo tus enseñanzas y yo estoy de acuerdo contigo, pudiera yo formar parte de tu grupo, ¿me lo permites? El maestro volteaba, seguramente que lo miraba y decía, sí, he estado aquí hace muchos días, o sí, ya tuve algún acercamiento con él, no sé, de alguna manera se identificaban. Pero para que todas las personas que estaban ahí estuvieran ciertas y seguras de que ahora él formaba parte del grupo, de que aceptaba las enseñanzas del maestro, lo metían al agua, lo sumergían en el agua. Y así se lleva su compromiso de ser parte del equipo. No había diplomas, no había cédulas, no había reconocimientos, solo era ese acto simbólico. Entonces, por eso Juan, cuando está enseñando, muchos vienen a él y le piden que los bautice, como que le dicen, Juan, estamos de acuerdo en tu enseñanza. Está así como que muy resposa, está como que muy dura, está como que muy señalando, pero nosotros estamos de acuerdo contigo. Esto es lo que esconde este versículo. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es interesante, hermanos. Parece que el relato abre en paréntesis, ¿no? De tal manera que puedan entender cómo es que aparece Juan y cómo es que él empieza a hablar de Jesús. Más adelante encontramos, si ustedes me permiten que demos un pequeño salto, en el versículo 15 del capítulo 1 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tremenda expresión. Cuando Juan empieza a predicar, Jesús aparece por ahí. Jesús aparece. Empieza él a involucrarse. Antes de eso, el Evangelio de Juan no habla de que la Virgen concibió, el Evangelio de Juan no dice que hubo un censo, que viajaron de Nazaret a Belén. Es más, todo el mundo creía que Jesús era originario de Nazaret
Por eso cuando lo oían predicar decían de Nazaret. ¿De Nazaret? Si no, de ahí nadie viene, según la profecía nadie viene. Dicen que de Belén. O sea, la gente ignoraba que Jesús había ido a Belén. Como dice el canto de los niños, había ido a Belén a nacer. Eso no lo sabían. Pero Jesús nació en Belén. Porque Dios se encargó que todas y cada una de las profecías que se escribieron refiriéndose a Jesús en el Antiguo Testamento tuvieran fiel cumplimiento cuando Jesús llegó a la tierra. Así que dice aquí en el versículo 15, dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ay, parece trabalenguas. Viene después de mí, pero era primero que yo. Pues claro, porque Jesús es eterno y Juan acababa de hacer su aparición en la tierra. Maravilloso es mi Señor, ¿verdad? Por cierto que también a Juan le preguntaron, ¿no? Dice, este es el testimonio de Juan, versículo 19, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Porque esa prédica de Juan hizo eco. Esa prédica de Juan movió a la gente. Y los líderes de su tiempo dicen, ¿cómo que está ofendiendo? ¿Está ofendiendo a los fariseos? ¿Está ofendiendo a los maestros de la ley? Este hombre, ¿qué se cree que está ofendiendo al Sanedrín? ¿Por qué nos habla de esa manera? ¿Quién es? ¿Quién se cree que es? ¿Tú quién eres? Y dice el versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido, yo no soy el que ustedes esperan, porque tenía ya 300, 400 años que Dios no hablaba al pueblo de Israel, ni por profeta, ni por visión, ni por sueño, dice la Biblia. Así que ellos cuando oyeron la prédica de Juan pensaron que era el Cristo y dice, no, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Realmente sí era el profeta. Juan era un profeta de Dios, pero no aceptó que le dijeran profeta. Aquí hay algo más. En nuestros días, muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué decimos, pero nos llamamos de muchos títulos. Juan nos enseña que habrá que tener cuidado y habrá que saber cómo y a quién decir el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Esto es como que un comentario agregado. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Pues, ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Maravillosa respuesta. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y esta expresión así tan fácil como se oye, porque sí dice en el otro evangelio que él se fue al desierto y que vino del desierto y que habló, pero no se refiere a ese desierto físico, se refiere a ese desierto espiritual, a esa sequedad espiritual, a esa situación que estaban viviendo en ese tiempo, pero que también se vive hoy. La sociedad está viviendo un desierto. ¿Y cuál es el clamor? Yo soy la voz del que clama. Clamar no es hablar. Clamar es desde dentro de nosotros levantar la voz para dar una noticia o para hacer una solicitud. Y el clamor de Juan era, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderecen el camino del Señor, porque el camino del Señor es recto y ustedes lo han torcido. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Pues sí, porque los fariseos eran parte del grupo de gente que creía que sabía todo, de gente a la que le tenían que hacer reverencia, de gente que oraba en las esquinas de las calles y levantaba las manos al cielo y ayunaba 3 días. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo,
Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Este es el anuncio, hermanos. Este es el anuncio que nosotros hoy queremos que se quede en el corazón de ustedes. Venimos en el nombre del Señor y venimos para compartir con ustedes lo que Dios nos ha dicho. Hay desierto aún en la iglesia. Hay desierto en la sociedad. La gente se está matando. Hay un espíritu de muerte que nos está invadiendo. Y la iglesia estamos asustados en lugar de estar levantados y clamar y decir a grande voz que Dios es bueno y que Dios está aquí, porque Él está en todo lugar. Dios está donde tú estás y quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere fortalecer nuestra fe, quiere avivarnos, quiere hacer muchas cosas. Solo es que oigamos ese clamor. Yo les recomiendo que en estos días ustedes empiecen a leer y a releer los que ya leyeron este evangelio. Hay mucha riqueza, aquí hay mucha riqueza, porque esto va a aumentar nuestra fe. Dice la Biblia misma que la fe, la confianza en Dios viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lee la Biblia tú, estudia la Biblia tú, y cuando nosotros estemos aquí compartiendo, meditando, reflexionando, vas a saber que se llama disfrutar la palabra. Disfrutar la palabra. Vengamos a Dios y démosle gracias. Señor, esta es tu palabra. La hemos entregado y te agradecemos. Lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer. Nosotros solo te decimos gracias. Muchas gracias. Bendecimos el ministerio de la radio, a donde tú nos das el privilegio ahora de participar. Bendito seas. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanita, por esta hermosa palabra, por esa reflexión. Y sí, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, disfrutar en la presencia, ¿verdad?, de nuestro amado Señor. En la forma en que nosotros podamos disfrutarla es en la forma en que Él se nos irá revelando. Porque a veces lo hacemos de manera obligada, rutinaria, por compromiso, porque tenemos que dar reporte de que leímos capítulos de la palabra, ¿verdad? Al pastor le tenemos que decir, leíste todos los capítulos que te dije, y uno tiene que decir sí, porque si uno no reporta una cantidad de versículos leídos, pues a veces nos llaman la atención, ¿verdad? Pero qué hermoso es cuando uno se deleita, cuando uno se goza leyendo los evangelios y el Señor nos da revelación. Amén. Pues saludamos a nuestra hermanita Flor Páez de Colombia, que nos estuvo sintonizando, a Marta Castillo, a Cristi también, que estuvo sintonizándonos, ¿verdad? Agradecemos a Irma Villanueva, por supuesto, que también nos escuchó. Gracias le damos a Dios por ser parte de la familia de Ventana Virtual y que nos acompañen esta tarde. Muchas gracias, amada hermanita. Y si Dios permite, pues nos vemos aquí el próximo miércoles a la misma hora, disfrutando la palabra del Señor. Pues bien, hasta pronto. Bendiciones. Hasta luego. Pues bien, amados hermanos, continuamos aquí en Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. No dejes de sintonizarnos, porque tenemos más música, más alabanza y más adoración. ¿En dónde? Aquí en Ventana Virtual Cristiana Radio. Que fuera tan grande